Funiel. En esta séptima edición de Planeta Tierra, y que tan espléndidamente ha coordinado don Antonio Afonso Museo, presidente de una de nuestras secciones de Ciencia y Tecnología, y será él quien presente al doctor Juan Carlos Guerra García, quien nos hablará sobre el uso de isótopos en estudios climáticos. Así que muchas gracias por compartir su interés y su tiempo con nosotros. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Les hago un breve currículum de Juan Carlos Guerra, que por cierto es amplísimo y tiene una amplia labor docente e investigadora. Es doctor en física por la Universidad de La Laguna y actualmente es profesor titular adscrito al Departamento de Física Básica. Es coordinador del grupo de investigación en hidrometeorología. Ha sido profesor de la Facultad de Física, de la Escuela de Ingeniería Civil e Industrial, de la Facultad de Biología, de Química, de la Escuela de Náutica. Ha dirigido numerosos proyectos fin de carrera. Ha sido también secretario de la Facultad de Física, subdirector de Coordinación Académica de la Escuela de Ingeniería Civil, colaborador científico del Instituto Astrofísico de Canarias. De la formación especializada tiene, destacamos disciplinas ambientales de Canarias, meteorología dinámica, diagnóstico y predicción del Instituto Nacional de Meteorología, modelos conceptuales de meteorología dinámica, también del Instituto Nacional de Meteorología, entre otras. Y en lo que respecta a su labor investigadora, que quizá de lo que nos va a hablar esta tarde, su campo de investigación siempre ha estado ligado a la atmósfera, desarrollando su labor investigadora en aspectos como seguimiento y control de gases reactivos, niveles de ozono superficial y gases precursores, de lo que hizo su tesis doctoral, termodinámica de la atmósfera. En este campo sus trabajos se han centrado en el estudio de la estructura térmica vertical de la región subtropical, zona atmosférica muy importante en los procesos atmosféricos a nivel mundial y muy poco conocida, y en lo que trabaja actualmente, que es en la hidrometeorología, que supongo que nos hablará algo de eso esta tarde. Es una nueva línea de investigación en la que trabaja desde hace 5 años, y ha creado un grupo multidisciplinar que cuenta con investigadores de diferentes ámbitos de la ciencia, físicos, meteorólogos, químicos, biólogos, etc. Así como de diferentes instituciones, universidades, la Agencia Espacial Española de Meteorología, el CIE y demás. Centra el estudio de los procesos del ciclo hidrológico a diferentes escalas y se combina técnicas tales como la hidrología isotópica, modelo de transporte atmosférico a larga distancia. A lo largo de su trayectoria profesional ha participado en multitud de proyectos de investigación, ha escrito artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, ha participado en más de 48 congresos, ha dirigido 2 tesis, o sea que es un hombre que tiene una amplísima experiencia en este campo. Así que espero que después de esta tarde sea de interés de todos. Cuando quieran, Juan Carlos. No sé si seré capaz de mantenerme pegado al micrófono porque me suelo mover bastante, pero bueno, creo que se me oye suficientemente bien de momento. Al final ya la voz se me acabará un poco, pero bueno, de momento me voy a mantener aquí, lo intentaré. Bueno, gracias por la presentación y en este momento me gustaría alabar la iniciativa de este seminario Planeta Tierra, de todas las personas que han estado involucradas y también de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, en cuya ubicación y coordinación se dan estas charlas. Esta tarde
vamos a hablar de una herramienta relativamente reciente que se aplica a muchos ámbitos de la ciencia, pero vamos a centrarla en algunos aspectos del uso de esa herramienta, que sería... Se quedó... Les decía que vamos a centrarnos en el uso de esa herramienta, fundamentalmente en los estudios climáticos, que son los que tienen que ver más con lo que hago y con el planeta Tierra. Bueno, dentro del amplio abanico de posibilidades que tiene el uso de los isótopos, nos vamos a centrar en ese campo y me voy a centrar al final en el uso de los isótopos estables del agua. Ya veremos que hay otro tipo de isótopos, pero nos vamos a centrar en este punto. Para comenzar, voy a hacerlo con una frase del jefe de la sección de hidrología isotópica de la División de Ciencias Físicas del Organismo Internacional de la Energía Atómica, que en uno de sus artículos dice que los isótopos ambientales nos están ayudando a conocer el clima. Pues esta tarde voy a intentar dar algunas ideas sobre el uso de estas técnicas novedosas dentro de los estudios climáticos. Bueno, antes de comenzar, esta transparencia que tenía preparada desde el principio, donde ahí vemos el Sol y nuestro planetita abajo. Aparte le he añadido otras cosas porque hoy 22 de abril se celebra además el Día Internacional de la Madre Tierra, curiosa coincidencia que estemos aquí hablando precisamente de esto, pero el fondo de la transparencia, lo que quería hacer notar era la fragilidad del planeta en el que vivimos. Ahí ven el Sol, una llamarada solar, las dimensiones de esa llamarada solar, y más o menos a escala, no sé si estará bien escalado, pero bueno, por hacernos una idea, el planeta Tierra, una escala en tamaño, no en distancia porque está mucho más lejos, evidentemente. O sea que eso nos hace tomar conciencia de la pequeñez de nuestro planeta y aún así las perturbaciones que nosotros estamos ocasionando en el mismo. Bueno, aprovechando que el 22 de abril es el Día Internacional de la Madre Tierra, les voy a leer el mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y simplemente lo voy a leer, si me lo permiten, en un minuto, y resaltamos algunas palabras de ese mensaje simplemente para reflexionar un poco. El Día Internacional de la Madre Tierra nos brinda la oportunidad de reafirmar nuestra responsabilidad colectiva de promover la armonía con la naturaleza en un momento en el que nuestro planeta se encuentra amenazado por el cambio climático, la explotación insostenible de los recursos naturales y otros problemas creados por el hombre. Cuando creamos amenazas para nuestro planeta, no solo ponemos en peligro el único hogar que tenemos, sino incluso nuestra futura supervivencia. Celebremos este Día Internacional renovando nuestra promesa de honrar y respetar a la Madre Tierra. Bueno, en este discurso hay en otro color resaltadas 4 palabras: Madre Tierra en principio, honrar y respetar. Simplemente es una reflexión que creo que muchos nos hemos hecho, y de hecho el seminario en el planeta Tierra en el que hoy estamos pretende precisamente honrar y respetar a ese planeta en el que nosotros vivimos. Es triste que para mí que exista un Día de la Tierra, porque eso quiere decir que hay algún problema, pero si al menos esto nos hace recapacitar, pues que recapacitemos sobre realmente lo que le estamos haciendo al medio en el cual se desarrolla nuestra vida, que es el planeta Tierra. Bueno, vamos a pasar a introducir el tema que nos trae aquí esta tarde. Y el tema que nos trae aquí esta tarde
va a ser, como ya hemos dicho, el presentar una herramienta para el estudio del cambio climático. Bueno, de todos es conocido que la degradación de los sistemas naturales, como consecuencia de las actividades humanas antrópicas, está teniendo repercusiones importantes en los equilibrios que se dan en nuestro sistema planetario. Un sistema muy frágil es el sistema climático y evidentemente algunas de estas alteraciones están produciendo perjuicios y cambios en el sistema climático. Alteraciones como el incremento de los gases de efecto invernadero, la lluvia ácida, la aparición de las disminuciones de ozono atmosférico, el agujero de ozono, etc. Bien, es innegable que el clima de la Tierra se está alterando. No voy a entrar ahora a discutir sobre una polémica reciente sobre a qué se debe el cambio climático, si es por las actividades antropogénicas, el efecto de los gases de efecto invernadero, o hay algunos otros parámetros astronómicos. No me voy a centrar en eso, pero nadie pone en tela de juicio que las temperaturas a nivel mundial en el planeta se están elevando. Eso trae como consecuencia cambios en los patrones climáticos. Quiere decir que habrá zonas donde antes había una precipitación determinada y ahora no, o sea, zonas desérticas. Hay otras regiones donde la pluviometría está por encima de los mecanismos de distribución de la misma y se producen inundaciones. Está claro que el incremento de las temperaturas tiene como consecuencia el deshielo de las distintas zonas de hielos casi permanentes, bueno, y un largo etcétera de efectos que tienen que ver con el cambio climático. Bueno, el cambio climático, teniendo en cuenta que repercute directamente en las formas de vida sobre la Tierra, tiene repercusión y por lo tanto importancia en diversos ámbitos de nuestra sociedad. En el ámbito político, en el que se promulgan una serie de leyes para controlar los gases de efecto invernadero, etc. En el ámbito económico y fundamentalmente y sobre todo en el ámbito científico. Dentro del ámbito científico se están haciendo numerosos trabajos que van, por ejemplo, desde el seguimiento de los gases de efecto invernadero como el metano, los óxidos de nitrógeno, el hexafluoruro de azufre, el CO2, etcétera, gases que están relacionados con precisamente con el efecto invernadero, que no es un efecto que sea perjudicial. Gracias a él la temperatura en la superficie del planeta es la que es. El problema es que esos gases se están incrementando y eso produce un reforzamiento del efecto invernadero. En este sentido, permítanme decirles que, aunque la mayoría ya lo saben, que en Canarias es un punto fundamental de medidas de estos gases, que está localizado en Desaño, con una serie de características. Las Islas Canarias tienen una serie de características meteorológicas que la hacen y hidrológicas, debido también a la posición, a la altura, etcétera, que la hacen ideal para la observación astrofísica, pero de la misma manera para la observación de la contaminación atmosférica de fondo de estos gases que están relacionados con el efecto invernadero. Bueno, en la ciencia además, digamos que en casi todas las partes del globo hay gente recabando información, se emplean, como les pongo por aquí, equipos sofisticados para llevar a cabo esa investigación, y en algunos casos, este que está aquí encima soy yo, por ser quien no me ha reconocido, en algunos casos estamos intentando introducir nuevas técnicas que nos permitan conocer mejor el sistema climático. El sistema climático se conoce y uno, si lo ve desde fuera, podría pensar que se conoce bastante bien, pero cuando uno ve las cosas desde dentro nos damos cuenta de que no es así. Cada vez que se descubre, se hace un nuevo avance, se lleva asociado una nueva incógnita, es decir, que quedan muchas cosas
por saber, y cualquier herramienta que permita profundizar en esos conocimientos, pues creo que estamos en el deber de desarrollarlo. En nuestro país el uso de técnicas isotópicas es un tema realmente novedoso. En algunos países lleva más años, pero bueno, nuestro país, como lleva un retraso en casi todos los ámbitos de la investigación de unos cuantos años, pues estamos casi comenzando en este tema. Estamos comenzando y bueno, vamos a darnos con un canto en los dientes, por decirlo de alguna manera, si podemos mantener el nivel que tenemos ahora. Veremos qué pasa. Bueno, en este sentido, los isótopos ambientales, que es de lo que nosotros vamos a hablar, presentan una distribución en los medios naturales que depende de parámetros atmosféricos. Eso nos va a servir en cierta medida para, si nosotros somos capaces de relacionar esa distribución con esos parámetros atmosféricos, tener información, por ejemplo, de variaciones de temperatura, de variaciones de humedad, etc. Es decir, en ese sentido están enfocadas las investigaciones. Es un campo relativamente nuevo, que se conoce bastante poco, y lo que se ha hecho ha sido básicamente recolectar una serie de datos, pero todavía uno se da cuenta que la teoría que hay detrás de todo ese proceso, que es compleja, no está bien desarrollada. Bueno, yo sé que muchas de las personas que están aquí tienen conocimiento incluso en algunos campos más que yo, de lo que es un isótopo y de cómo se usan, pero permítanme que haga un resumen de qué son los isótopos para poder centrar el razonamiento posterior. Bueno, realmente un átomo está formado por un núcleo que tiene, en las transparencias quería decirles una cosa, verán que hay mucha letra. Bueno, eso quizás es una deformación profesional por dar clase, porque no les puedo poner a los alumnos solo dibujitos, porque luego se me pierden si les paso las transparencias. Entonces les suelo poner letras. No quiere decir que se lean todo eso, por favor, pero bueno, de formación profesional, como les digo, y ese tipo de cosas a ciertas edades ya son difíciles de cambiar, ¿no? Bueno, básicamente entonces un átomo está formado por un núcleo que tiene protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva, los electrones giran alrededor de ese núcleo y tienen carga negativa. Generalmente los átomos tienen el mismo número de electrones que de protones, es decir, que son neutros, y si por alguna razón arrancamos un electrón o un protón, pues ya tenemos otras especies que son las especies iónicas, que en eso no me voy a meter. Bien, puede ocurrir que dentro del núcleo no exista el mismo número es decir, que en el núcleo no esté formado simplemente por unos determinados números de protones, que son los que le dan la característica al elemento, sino que dentro del núcleo puede haber diferencia en cuanto a los neutrones. El ejemplo más sencillo de todo, el elemento más sencillo, es el hidrógeno. El hidrógeno se caracteriza porque tiene un electrón, y todos los átomos que tengan un electrón van a ser de hidrógeno, porque eso es lo que le da la característica del elemento. Pero en el núcleo pueden tener, en el núcleo tiene un protón también, el átomo de hidrógeno, pero el núcleo puede tener diferente número de neutrones. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el hidrógeno común, que tiene este nombre que se llama protio, tiene un electrón y un protón. Este es el más abundante, como veremos después. Pero existen otras variedades de este elemento. La siguiente sería aquella en la que tenemos un electrón, un protón y un neutrón. Este isótopo del hidrógeno recibe el nombre de deuterio, y fue descubierto en el año 1932. Y existe otro más, que es el tritio. Este isótopo se caracteriza porque tiene los mismos números de electrones que de protones, pero tiene dos neutrones en el núcleo. La existencia de diferentes números de neutrones en el núcleo hace que las masas de esos elementos, que son parecidos, son
iguales eléctricamente no sean desde el punto de vista de la masa iguales. Uno más pesado y el otro será más ligero. Bueno, esto es lo que aparece aquí en la letrita debajo, el símbolo del elemento, y este número de aquí simplemente me indica el número de protones y de neutrones del núcleo. El protio tiene 1, el deuterio tiene 2 y el tritio tiene 3. El tritio, como veremos después, es radiactivo, tiene origen artificial y origen natural, pero nos vamos a centrar en los isótopos estables, como veremos a continuación. Bueno, este sería el ejemplo de lo que es los distintos isótopos del hidrógeno, pero todos los elementos tienen isótopos naturales. Algunos son radiactivos, otros son estables. Los radiactivos vienen marcados aquí en azul, los estables en negro, y además podemos generar isótopos artificiales también para distintas utilidades. Entonces, en esta tabla, bueno, pues tenemos todos los isótopos de todos los elementos. Si alguien está interesado, aquí hay un link de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que tiene una tabla interactiva donde presenta todos los isótopos que existen y las características de todos esos isótopos. Yo he remarcado ahí con un cuadradito rojo los isótopos de hidrógeno, H1, H2 y H3, en que el H3 está marcado en azul, es radiactivo, los otros dos son estables. Otro de los elementos que vamos a hablar, que conforman la molécula de agua, es el oxígeno. El oxígeno tiene 3 isótopos estables, una serie de isótopos radiactivos. Y luego hay una serie de isótopos que se han creado artificialmente, digamos, de manera intencionada, con alguna razón, o no. Por ejemplo, el tritio, antes le comentaba que puede ser, la transparencia anterior, de origen natural o de origen artificial. El origen artificial está relacionado con las explosiones nucleares de la atmósfera. Bueno, en esta tabla tenemos todos los isótopos que existen, y si quieren más información, les digo, el Organismo Internacional de la Energía Atómica lo tiene información de todos y cada uno de ellos. Bueno, hay una clasificación que se suele hacer y yo se la quiero poner aquí porque estaba resaltada en la transparencia anterior y porque hace una distinción entre isótopos estables y radiactivos, y hay una diferencia entre el uso de isótopos estables y radiactivos para el estudio de datos climáticos. Los isótopos naturales son los isótopos que se encuentran de forma natural en la naturaleza, y aquí podemos encontrarnos estables y radiactivos. Y luego hay unos isótopos que se generan en los laboratorios nucleares con bombardeo de ciertos elementos con partículas subatómicas, que suelen ser generalmente radiactivos. Con distintas finalidades se generan esos isótopos. Los isótopos radiactivos se caracterizan porque tienen un núcleo inestable, lo que tienden es a volver a la forma elemental, y en la forma elemental emiten radiactividad que conlleva la emisión de radiación electromagnética y también de partículas. Entonces hay isótopos radiactivos que tienen tiempos de vida medio de muchos años, y que se van a usar, como veremos a continuación, con fines fundamentalmente de datación de determinados elementos que se encuentran en la naturaleza. Incluso para marcar la edad de las aguas también se van a usar. Sobre esto lo tocaré por encima, pero bueno, aquí hay gente que trabaja en eso. Si alguien tiene algún interés, luego le remito a la persona que trabaja en esto. Bueno, hay otros isótopos radiactivos, como por ejemplo, que estaban en la tabla anterior, el oxígeno 14, el oxígeno 15 y el oxígeno 19, que tienen periodos de semidesintegración muy cortos y que no tienen utilidad en el estudio del clima ni del ciclo hidrológico. Bueno, en esto no me voy a extender mucho, pero los isótopos radiactivos tienen como aplicación más importante, no solo en climatología, sino en otras ciencias también, como instrumentos de datación. No me voy a extender en esto porque todos más o menos tenemos una idea de cómo se hacen las dataciones con el carbono 14, que es un isótopo radiactivo de origen natural, que tiene un periodo de semidesintegración muy grande y por lo tanto sirve para hacer dataciones de miles de años. Y otro de los isótopos relacionados con lo que vamos a hablar es el tritio, y el tritio se suele usar, por ejemplo, para
dataciones de la edad de las aguas subterráneas. Les digo que es de origen natural o de origen antrópico. Hasta el origen antrópico del tritio tiene que ver con las explosiones nucleares en la atmósfera. Entonces, los que estudian la edad de las aguas, se ha visto, por ejemplo, que el tritio que se incorpora a un agua antes de que se produjesen este tipo de experimentos, antes de 1954, tenían unos valores muy bajos, y se observó que después de que tuvieron lugar esos experimentos nucleares, la cantidad de tritio en la atmósfera aumentó y ese tritio ha pasado, por ejemplo, a las aguas subterráneas. Eso sirve como método de datación. Bueno, eso cuanto a los isótopos radiactivos. Los isótopos estables, que me gustan más porque eso de radiactivo no me... Aunque evidentemente ya verán después las concentraciones son tan bajas, que es lo que hace difícil esas concentraciones tan bajas de los isótopos, como vamos a ver después, hace por un lado que sean útiles desde el punto de vista para usarlos como trazadores, y tienen el problema de que tenemos que tener técnicas de medida muy sofisticadas para poderlas medir. Y aquí voy a hacer un inciso en este momento, ya que me acordé, y no quería dejar de decírselo. La hidrología isotópica, como cualquier otra técnica que hace uso de los isótopos, pero concretamente el uso de los isótopos en estudios climáticos, actualmente se ha desarrollado mucho, puesto que ha habido mejoras importantes en las técnicas de medida. Es decir, medir estas cosas que tengan una proporción tan pequeña no es sencillo. Yo puedo coger una muestra de vapor de agua, por ejemplo, para medir su composición isotópica. Puedo medir una muestra hoy, la llevo al laboratorio, tarda 2 semanas. Eso crea una ralentización de los estudios que se hagan. Pero hoy, por ejemplo, tenemos técnicas nuevas, instrumentación nueva que me permiten medir concentración de isótopos estables en vapor de agua cada minuto aproximadamente. Entonces, las mejoras en las técnicas también están permitiendo que se produzcan avances importantes en la aplicación de estas técnicas a distintas ramas, como por ejemplo la climatología. Bueno, los isótopos estables entonces, que serían para el caso del hidrógeno, el protio y el deuterio, para el caso del oxígeno, como veremos después, lo tenemos por aquí, el oxígeno 16, 17 y 18, se tienen, digamos, información valiosa para los estudios, para distintos tipos de estudios, pero fundamentalmente para los estudios que tienen que ver con el clima, porque tienen un comportamiento diferente en los procesos físicos y en los procesos químicos. Parece que son el mismo elemento, porque electrónicamente no se diferencian, pero el hecho de tener diferente masa hace que tengan comportamiento diferente en determinados procesos, pueden ser físicos como químicos. Esos procesos físicos como químicos, este hecho de este distinto comportamiento, es lo que se llama fraccionamiento isotópico. Es decir, que los isótopos estables presentan esta característica. Luego, cuando veamos algún ejemplo con respecto al ciclo hidrológico, creo que quedará más claro, pero esa diferencia de masa le da propiedades diferentes que hace que en procesos físicos o químicos no funcionen de la misma manera. Los procesos químicos de los que hablo son básicamente reacciones de intercambio entre isótopos o reacciones en una dirección, que depende de la velocidad de reacción de la masa del isótopo, o los procesos físicos, que es lo que nos vamos después a hacer más hincapié, como por ejemplo la evaporación, la condensación, la fusión, la cristalización. Y estos procesos de evaporación y condensación tienen que ver algo con lo que nosotros estamos viendo. No es todo, pero tienen que ver con parte del ciclo hidrológico, y el ciclo hidrológico está íntimamente relacionado con el clima de una zona. Bueno, estos procesos que generan lo que se llama fraccionamiento isotópico están controlados por variables ambientales, como por ejemplo la temperatura. Entonces, si hay un fraccionamiento isotópico y además depende de la temperatura, yo voy a hacer uso de ese fraccionamiento isotópico para obtener información de la temperatura. Y ahí está la importancia del uso de los isótopos estables en ciencias como por ejemplo la climatología, donde vamos después a ver un ejemplo.
Bueno, este es el resumen. Básicamente los radioisótopos, también los radioisótopos se pueden usar no solo como elemento de datación, sino como trazadores, evidentemente. Cualquier componente que esté en una proporción muy pequeña lo puede utilizar como trazador, pero básicamente se utilizan como indicadores de la edad y los isótopos estables como indicadores de determinados parámetros físicos que tienen que ver con el clima. Bueno, para los que no lo sepan, yo hablo aquí de trazadores. ¿Qué es un trazador? A los alumnos les pongo el siguiente ejemplo que me van a permitir que se los pongan ustedes también. Siempre que hablamos de trazadores, es una sustancia que tiene algunas características que me permiten distinguirla entre el resto. Imaginemos que tengo una autopista colapsada de coches y yo quiero saber a la velocidad a la que se mueven esos coches. Por ejemplo, esto es aplicable a una masa de aire también. Bien, si yo tengo un elemento que está en una proporción muy pequeña, es decir, imagínense que todos los coches son rojos y yo pongo en medio de la circulación un coche blanco, yo voy a ser capaz de seguir ese coche blanco entre los demás coches rojos. Pero tengo que poner muy poco. Si pongo muchos coches blancos, al final no sé exactamente qué coche blanco tengo que coger. Bueno, es una analogía que me permite intentar explicarles qué es lo que se llama un trazador. Es decir, todo lo que esté en una proporción muy pequeña me va a permitir como trazador del movimiento de algo, en este caso de los procesos que tienen que ver en el ciclo hidrológico. Y los isótopos estables los vamos a usar como tal. Bueno, las aplicaciones, aquí tienen una tabla de resumen, que no me voy a extender en ella para no hacer esto demasiado largo. En esta tabla de resumen tenemos los isótopos que se utilizan en la investigación climática. Hay una parte de isótopos estables, el deuterio, el oxígeno 18, básicamente de esto vamos a hablar, también está el carbono 13. ¿Y qué se puede estudiar con estos isótopos? Pues se pueden estudiar desde sedimentos marinos, lacustres, capas de hielo, aguas subterráneas, como les he dicho antes, y lo que yo trabajo es que va a ser la precipitación. Este parámetro de aquí, por ejemplo, me va a permitir obtener información de la dinámica del ciclo del agua, de la dinámica de los movimientos de las masas de aire, y eso luego, esa dinámica la puedo correlacionar con otra serie de parámetros de carácter meteorológico que aportan información muy importante al conocimiento de la dinámica atmosférica local, que está relacionada directamente con el clima y el cambio climático. Bueno, hay después radioisótopos o isótopos radiactivos antropogénicos y naturales, que también se utilizan para distintos medios. Es decir, yo tengo una masa de agua, por ejemplo, yo le añado a esa masa de agua un isótopo que no tiene y lo convierto en un trazador, en un seguidor de esa masa de agua. Pero también hay radioisótopos naturales que se utilizan para estos fines. Bueno, el campo de aplicación es muy grande, está creciendo en la actualidad, y los procesos para medir las concentraciones de isótopos, les digo, que están mejorando muchísimo, con lo cual están permitiendo que estas nuevas técnicas nos den información valiosa, en este caso, en la investigación climática. Bueno, un concepto importante de los isótopos es de la abundancia. Es decir, nosotros podemos hablar de que hay un elemento que tiene diferentes isótopos, pero no todos presentan la misma abundancia. Entonces, por ejemplo, aquí en esta tabla vemos algunos de los isótopos. Ya me voy a centrar en los isótopos estables que se estudian en los estudios climáticos, como que intervienen en los estudios climáticos, como hemos visto antes. Y tenemos, por ejemplo, el hidrógeno. Bueno, el hidrógeno lo tenemos aquí, los isótopos estables del hidrógeno, el trotio y el deuterio, y estas son las abundancias relativas. Entonces, evidentemente hay uno que es el más abundante y los demás están en una concentración, en una proporción pequeñísima. Entonces, digamos, los fundamentales, como por ejemplo el carbono 12, casi está en 99%, en una proporción muy pequeña de carbono 13. Exactamente igual le pasa al oxígeno, la proporción mayor es el oxígeno 16, los demás isótopos existen en proporciones muy pequeñas. Bueno, esto lleva consigo, evidentemente, que cuando dos de estos elementos se juntan para formar una molécula, si yo tengo dos átomos de hidrógeno diferentes y 3 de oxígeno, para formar una molécula de agua, pues puedo tener todas esas combinaciones, 9 combinaciones en total. Si la
vemos en este cuadro, esas nuevas combinaciones serían pues 2 átomos de protio, un oxígeno 16, un oxígeno 17, un oxígeno 18, un átomo de hidrógeno 1 con deuterio, con oxígeno 16, 17, 18, etc., ¿no? Tengo todas esas combinaciones. Pero, evidentemente, la más abundante va a ser aquella que está formada por los isótopos más abundantes. Entonces, la más abundante, sin duda alguna, es H2 oxígeno 16, con esta concentración. Y las demás están en proporciones pequeñas, pero no son los que tienen proporciones pequeñas, sino que las únicas que podría considerar son estas dos que están remarcadas aquí, en azul, y que tienen las concentraciones aquí debajo, porque las demás prácticamente no existen. Por alguna razón, esas combinaciones no son favorables. Entonces nos encontramos con esas tres configuraciones posibles. De todas maneras, si nosotros estamos midiendo si esta es la molécula más abundante, nosotros estamos midiendo los isótopos del agua, evidentemente los más abundantes van a ser el oxígeno 16 y el hidrógeno. Y el oxígeno 18, que es el otro que está por ahí, fíjense que ni siquiera el oxígeno 17 y el deuterio van a estar en concentraciones muy pequeñas. Bueno, tengo que hablarles de esto para intentar entender un poco el resto. Simplemente es una forma de ver cómo se expresa la concentración de los isótopos. La concentración de cualquier elemento en un medio siempre es las partes que tengo de ese elemento con respecto del total. O sea, la masa que tengo de ese elemento con respecto del total, el volumen de ese elemento con respecto del total, es una forma de expresar la concentración. Entonces, las concentraciones isotópicas se expresan como, en principio podríamos pensar expresarlas así, como un cociente entre la concentración, la cantidad en este caso de deuterio con respecto al protio. Este número va a ser muy pequeño, porque esto es muy grande con respecto a esto de aquí. Se suele multiplicar por un número para trabajar con un número mayor. Igual podríamos hacer con el oxígeno 18 y con cualquier otro isótopo que estemos trabajando. Bueno, por razones prácticas y fundamentalmente para minimizar los errores que se producen en los equipos de medida de los distintos laboratorios, no se emplea esto así, sino que se utiliza una cosa que se llama notación lógica. Esto no es muy importante. Sí es importante, pero tampoco es necesario entenderlo al 100%. Y los valores delta realmente lo que representan son desviaciones relativas respecto de un estándar. Entonces, los valores delta lo que se hace es que se divide la concentración de la muestra respecto de un estándar, se le resta 1, y eso es un número muy pequeño, se multiplica por 1000 de tal manera que las unidades al final, esto no tiene unidades, es un número, al multiplicarlo por 1000 me queda en tanto por 1000, con respecto a un estándar. Por ejemplo, esto es demasiada letra, como les digo, pero para entenderlo un poco, si yo tengo un valor de delta que es positivo, luego vamos a ver unas gráficas en que hay valores negativos y un valor positivo. Si tengo valores de delta negativos, quiere decir que esa muestra que yo estoy analizando está enriquecida respecto del estándar. Es decir, que es una muestra isotópicamente pesada. Tiene más isótopos pesados que el estándar. Y al contrario, si tengo valores negativos, quiere decir que es una muestra que está isotópicamente enriquecida, empobrecida en el isótopo pesado. Es simplemente lo que significa. Es una notación como cualquier otra. Para el caso del agua, que es el que nos vamos a centrar, la referencia está dada por el UBSMOF, que es el Vienna Standard Mean Ocean Water, y tienen esos valores de concentración, es decir, la concentración, digamos, media de isótopos que existen en el agua del mar, en los océanos. Los océanos evidentemente no tienen la misma, hay variaciones en la concentración isotópica del agua del mar, pero se consideran más o menos uniformes. Bueno, en el caso del ciclo hidrológico esto varía entre unos límites, pero después eso lo veremos. Entonces, teniendo en cuenta que la concentración la vamos a representar en tanto por 1000, es lo que es interesante, y que si tenemos muestras, valores negativos, las muestras están empobrecidas en isótopos pesados, cuanto más positivos sean, estamos en una muestra enriquecida en isótopos pesados. Bien, ¿cómo se aplica todo esto que hemos visto a los estudios climáticos? Bueno, básicamente
tiene que ver con las investigaciones isotópicas para estudios climáticos, con el seguimiento de los distintos procesos que tienen lugar en el ciclo hidrológico. Bueno, el ciclo hidrológico es ese que yo les pongo ahí, más o menos es de todos conocido, pero por si alguien no lo ha visto, de lo que se trata, esto es un modelo a escala global. Evidentemente cada situación particular puede ser ligeramente diferente, pero el ciclo hidrológico realmente lo que dice es que el agua se evapora encima de los océanos a través de una serie de procesos físicos de termodinámica de la atmósfera. Se condensa, se convierte en nube, precipita. Entonces fijémonos que aquí el ciclo hidrológico hay algunos de los procesos físicos que había hablado antes. La evaporación, el agua se evapora de la superficie de los océanos, luego se produce una condensación, otro cambio de fase para formar la nube, luego las gotas de la nube se tienen que de alguna manera unir para formar una precipitación. Bueno, esa precipitación llega al suelo, en el suelo se puede producir evaporación, etc. El ciclo hidrológico realmente lo que hace es que lleva agua desde las zonas de abastecimiento, que serían los océanos, hasta las zonas de consumo. Este proceso del ciclo hidrológico se llama, podemos denominarlo la parte atmosférica del ciclo hidrológico. Evidentemente hay una parte del ciclo hidrológico que sería la superficial, donde también los isótopos, los isótopos estables del agua y el isótopo radiactivo pueden dar información importante de la parte superficial y subterránea del ciclo hidrológico, que, les digo, si tienen alguna pregunta sobre eso, aquí hay gente que sabe más de esto que yo, le pueden preguntar a ellos. Bueno, básicamente mi campo de estudio es el atmosférico y la parte atmosférica del ciclo hidrológico. Bien, ese es el ciclo hidrológico, y esos procesos del ciclo hidrológico están cambiando por cambios de los patrones climáticos. Antes les ponía aumento de la temperatura, diferente distribución de las zonas de lluvia, es decir, zonas donde falta precipitación, zonas donde sobra precipitación, el deshielo de los océanos. Todo eso está relacionado íntimamente con el ciclo hidrológico. Cualquier información que nosotros seamos capaces de desarrollar para comprender mejor estos procesos, evidentemente habremos dado un paso importante también para comprender el clima de nuestro planeta. Este es un ciclo hidrológico que parece una idea sencilla, no lo es tanto. Llevó muchos años darse cuenta de que esto funcionaba de esta manera, y muchos de esos números que aparecen ahí, que son los flujos de agua, son números aproximados, y tampoco en algunos casos se tiene forma de medirlos exactamente. Es decir, que el ciclo hidrológico se conoce, pero tiene muchísimos interrogantes a día de hoy. Bueno, los principales entonces procesos que tienen lugar en el ciclo hidrológico donde el uso de isótopos es importante, va a ser en todos aquellos procesos que tengan lugar fenómenos de evaporación y todos aquellos procesos que tengan lugar fenómenos de condensación. Parte atmosférica del ciclo hidrológico, básicamente son esos procesos, porque la parte atmosférica del ciclo hidrológico tiene un añadido que sería el movimiento de esas masas de aire desde la zona encima de los océanos hasta la zona donde se produce la precipitación. Bueno, la evaporación, ¿por qué es importante ese proceso y por qué es diferente para distintos tipos de isótopos? Porque los isótopos más pesados se evaporan con más dificultad que los isótopos más ligeros. Es decir, por decirlo de alguna manera, el hecho de que tengan diferente masa, el hecho de que los isótopos más pesados tengan una mayor masa que los más livianos, hace que molecularmente tengan menor velocidad de movimiento y por lo tanto les cueste más pasar de una fase líquida a una fase gaseosa. Por lo tanto, si nosotros observamos los valores de delta, de concentración de oxígeno 18 y de agua, que son los elementos de la molécula de agua, en el vapor atmosférico, veremos que tienen valores negativos con respecto al océano, porque están empobrecidos en isótopos pesados. Se evaporan con mayor facilidad los isótopos ligeros. Se puede hacer un promedio, aunque esto varía
de unas partes a otras del planeta, porque hay una variación de la evaporación, depende de la temperatura, pero aquí hay unos datos. El valor de delta del deuterio del agua evaporada del océano tiene valores de menos 80 por 1000 y el oxígeno 18 de menos 9 por 1000, aunque esto evidentemente cambia como les digo, con la temperatura. Son valores promedios a nivel global. Entonces, si lo vemos aquí en esta primera parte, evidentemente aquí les aparecen los valores de delta de oxígeno 18 y deuterio en el agua del océano. Evidentemente son cero porque están esa notación referida precisamente al agua del océano. Pero el vapor está empobrecido en isótopos pesados y me da valores de delta negativos. Ahora bien, tenemos otro proceso también involucrado aquí, que es la condensación del vapor de agua. La condensación que también depende de la temperatura, evidentemente. Cuando se produce la condensación de una precipitación, la condensación ocurre justo lo contrario que la evaporación. Es decir, que tienen más facilidad para condensarse los isótopos más pesados que los más ligeros. Con lo cual, cuando ocurre una precipitación, se va a llevar más isótopos pesados de la nube, con lo cual vamos a tener un vapor de agua cada vez más empobrecido, con valores cada vez más negativos. Bueno, eso básicamente serían los efectos en el ciclo hidrológico global, es decir, que a medida que el agua, se los he puesto aquí porque antes les puse el esquema del ciclo hidrológico global, a medida que nosotros nos vamos alejando del océano y se van produciendo precipitaciones, nos vamos encontrando con vapor de agua y con precipitaciones cada vez más empobrecidas en isótopos pesados. Bueno, esto que les pinto aquí, igual que el esquema que habíamos puesto antes del ciclo hidrológico, no es tan sencillo, evidentemente, como pueda parecer, porque todos estos procesos están directamente relacionados con la temperatura. Imagínense, por ponerles un ejemplo, un proceso de precipitación. En un proceso de precipitación, el vapor de agua condensa, forma una nube, pero esas gotas de la nube se tienen después a través de determinados procesos que volver a unir para formar una gota grande y dar lugar a la precipitación, pero esa gota grande se puede volver a evaporar en el proceso, se puede incluso solidificar, con lo cual los intercambios que hay ahí, el fraccionamiento isotópico que está relacionado con esos procesos es bastante complejo. Es decir, que a nivel global podemos tener una idea general, pero luego en un evento de precipitación determinado, saber exactamente por qué la precipitación tiene una composición isotópica u otra es bastante difícil. Bueno, les digo que los procesos que tienen lugar dentro de una nube son complejos. La formación de una precipitación aún a día de hoy tiene grandes incógnitas. Hay determinados modelos, pero hay grandes incógnitas acerca de cuáles son los mecanismos que generan una precipitación. Es decir, no todos los parámetros se conocen. Evidentemente, si se conocieran todos, los metíamos en un modelo y sabíamos exactamente cuándo iba a ir. Pero eso no ocurre, ¿no? Hay todavía bastantes incógnitas al respecto. Y si tenemos incógnitas sobre los procesos, imagínense sobre el fraccionamiento isotópico que tiene lugar en esos procesos. Aún así, la investigación se comienza, la investigación experimental, bueno, experimentando, tomando datos y buscando correlaciones. Y se han encontrado dependencias importantes, fundamentalmente con la temperatura, que se traducen en variaciones de la composición isotópica con estos parámetros que les pongo aquí. Hay variaciones en la composición isotópica con la latitud. Luego veremos una gráfica que se pueden explicar. Hay un efecto de continentalidad, que está relacionado con lo anterior, lo que vemos ahora. Hay variaciones isotópicas con la altitud. Hay variaciones isotópicas con la estación. Y hay variaciones isotópicas con la cantidad de lluvia. Bien, la mala noticia que nosotros hemos comprobado es que estas dependencias que para latitudes medias funcionan bastante bien, para la región subtropical en la que nos encontramos, no funcionan exactamente igual. La bibliografía científica que existe hasta el momento, sobre todo meteorológica, está centrada en la zona de latitudes medias. Si nosotros vemos la zona de latitudes medias, vamos a cortar en Francia, por ejemplo, ¿no?
toda Europa, Norteamérica, que verán que algunas de las imágenes que voy a poner